Sean bienvenidos, muchachos. Vamos a ver lo que es la cuarta clase de lo que es patología humana. Hoy vamos a abarcar lo que es el sistema del hígado, vesícula biliar y vía biliar. Entonces, nosotros recordamos anatomía, ¿verdad? El hígado se encarga de metabolizar todo lo que son las grasas con ayuda de la vesícula biliar. La vesícula biliar detecta lo que es la bilis. Perdón, ¿de qué se encarga? Esto se encarga nada más y nada menos de que la bilis es la que viene y agarra toda la grasa de nuestro cuerpo y hace que nosotros la desechemos la cantidad que ella puede, porque cuando la cantidad exagera o se pasa del límite, viene esta grasa y la manda en forma de tejido adiposo, es decir, aquella gordurita, aquellos lonjitas, aquellas redonditas que nosotros tenemos en el abdomen, en las piernas, en los brazos, etc. Es por eso, por el consumo de exceso de grasa, pero esta grasa también es almacenada como energía y como parte de gasto calórico. Cuando una persona adelgaza bastante, primero se consume lo que esté en el hígado, se guarda una reserva de energía que se llama el glucógeno, y después de eso pasa lo que son las grasas corporales, es decir, donde tenemos ese gordito y todo eso, el tejido adiposo. Y por último, si la persona no come nada y está comenzando a adelgazar mucho, comienza a llevarse lo que es la grasa y todo el metabolismo de los músculos. Entonces comencemos con una insuficiencia hepática. Esta insuficiencia hepática no es nada más y nada menos que es una lesión hepática progresiva que produce una destrucción de los hepatocitos. Los hepatocitos son las células que encontramos en lo que es el hígado, ¿verdad? O por ondas repetidas de lesiones sintomáticas, es decir, como ejemplo, una hepatitis, una cirrosis, un hígado graso constantemente que está alterando toda la funcionalidad de lo que es el hígado, poco a poco puede provocar una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, y esta puede dividirse tanto en una insuficiencia hepática aguda como una necrosis hepática masiva, es decir, la insuficiencia tiene un golpe tan agudo que esta lo que va a causar es que hay una muerte celular a nivel de lo que es el hígado, y esta puede ser fulminante o puede ser muy agresiva para el paciente. Tenemos la hepatopatía, es decir, cualquier patología que se dé a nivel del hígado, que sea crónica, es decir, que esté perdurando por mucho tiempo y hay una difusión hepática sin necrosis franca, es decir, este tipo de insuficiencia hepática es aguda y mata las células del organismo, mata los hepatocitos, perdón. En cambio, hay otra que es hepática sin necrosis franca, es decir, causa una gran insuficiencia pero no causa un daño de muerte celular. Entonces, el hígado aquí tiene dos caminos con esta insuficiencia hepática. O se va por la muerte, es decir, el hígado va muriendo, es un órgano funcional, o la otra es de que después del daño él se recupera. Es el único órgano que tiene la capacidad de regenerarse, pero también como se puede regenerarse, puede morir, puede tener una necrosis. Tenemos signos importantes, ¿verdad?, que nosotros conocemos, que es la ictericia. Esto se debe a la retención de la bilis, es decir, el colédoco o la vía biliar, donde este se encuentra, de la vesícula biliar, que es la que excreta la bilis, se encuentra obstruido. ¿Por qué conocemos la ictericia? La ictericia la conocemos por una coloración amarilla o verdosa que se puede apreciar, perdón, lo que son las mucosas, como la esclerótica, los labios, las encías, y por la piel. En las palmas de las manos se logra ver bastante. Es la vía principal de la bilirrubina. Entonces, cuando hay un exceso de bilirrubina debido a la retención de bilis que hay, es cuando se comienza a provocar estándares altos de bilirrubina, provocando así la coloración amarillenta, que es lo que conocemos como ictericia. Las sales secretadas y las moléculas de fosfolípidos favorecen a la emulsión de lo que son la grasa de la dieta en el intestino. Todos estos sales secretadas y las moléculas son las que se intentan excretar por medio de la orina del conducto de la vía biliar hacia lo que es los intestinos, para posteriormente sean expulsados y así que no tengan una retención, así no tenga una retención de bilirrubina ni de la bilis y el paciente vuelva a su normalidad. Esto es lo que pasa en la colestasis. No es nada más y nada menos de que es una retención
de bilirrubina y otros solutos eliminados por la bilis, como por ejemplo las sales biliares y el colesterol. También tenemos ciertos problemas de coagulación en la parte de lo que es acá. ¿Por qué? Porque recordemos que uno de los factores que ayudan en la cascada de coagulación se dan en lo que es el hígado. Entonces, todo esto, la colestasis, se define de esa manera. Hay una retención no solo de líquido, de bilirrubina. Entonces, al ver la bilirrubina y otros sales van a provocar lo que al paciente se le eleve el colesterol, y esto, ¿dónde va a parar este colesterol? Ya sea HDL o LDL, va a provocar las placas de ateromas que miramos en el trimestre pasado y se van a acumular lo que son las arterias, ¿verdad? Bien. Entonces, acá tenemos de que también esta producción de lo que es la ictericia, tenemos de que la manera de que ellos lo expulsan es cuando el eritrocito está bien. Nosotros sabemos que el eritrocito tiene 120 días de vida, ¿verdad? Esto después se comienzan a desintegrar por el grupo hemo, pasa lo que son las células mononuclear fagocíticas, que es lo que hace esta célula mononuclear, la encapsula y la elimina de forma eficiente. Comienza a haber un complejo de lo que es la bilirrubina, comienza a haber pasa lo que es la sangre, comienza a desarrollarse en el hepatocito, a tener glucósidos de bilirrubina, comienza a descender, a pasar por lo que es a la vía biliar, ¿verdad? Al duodeno, pasa al duodeno, pasa lo que es al intestino delgado, y después aquí ya se van formando, por así decirlo, las sales de bilirrubina y otros que son excretados a la luz del intestino. Este es el recorrido que ellos tienen. Recordemos que todo este tipo de diferentes de sal, minerales y todo esto vienen posiblemente de lo que es el eritrocito. Pero cuando está obstruido esta parte de acá del conducto biliar, entonces la vesícula biliar se puede comenzar a inflamar, pero si el daño está acá en el hígado por un mal funcionamiento, él no va a poder desintegrar todo lo que es el eritrocito, ¿verdad? Y demás células para provocar la extracción de él. En cambio, entonces, él viene, el proceso normal pasa en el intestino delgado, lo que es el intestino grueso, y comienza la extracción de urobilinógeno hasta que es excretado finalmente. Pero cuando no es así, y esta vía biliar, los conductos biliares o el hígado se encuentra insuficiente, comienza a haber una retención y entonces comienza a desarrollar una hepatopatía, una patogenia en lo que es el hígado, una insuficiencia o un hígado graso. Cuando nos exacerbamos de comer mucha grasa, se comienza a poner una capita de grasa en lo que es el hígado. Esto va a provocar que todo esto que tiene que metabolizar no lo metabolice de la manera correcta. Entonces no va a ser excretada ni se va a nutrir las partes que sean necesarias de él, y va a provocar lo que es ictericia o leucodistasia. La encefalopatía hepática también, que se puede desarrollar con bastante rapidez cuando lo antecede una insuficiencia hepática aguda o de forma insidiosa en la crónica asociada a la cirrosis. Es decir, una cirrosis hepática puede pasar años inadvertida, ¿verdad? Pueden ser muchas veces asintomáticas. Y conforme se va desarrollando, se va comenzando a tener el proceso de una cirrosis. Comienza con una hepatitis, comienza después con un hígado graso, con una insuficiencia, con una cirrosis. En todo este proceso que lleva para tener el último, que es cirrosis o un cáncer de hígado, que es lo que va a tener, va a provocar una encefalopatía gradual. Pero en cambio, cuando es provocado por una insuficiencia hepática aguda, esta se va a desarrollar bastante rápido. La encefalopatía es decir de que el conducto de la vena porta y de todas las arterias y venas que pasan por el hígado comienzan a afectar la irrigación, los nutrientes, etcétera, etcétera, a nivel del sistema nervioso central. Los pacientes presentan un espectro de disfunción cerebral que va desde sutiles alteraciones de la conducta, tienden a confusión importante, estupor, hasta alcanzan el coma profundo. Y cuando alcanzan el coma profundo, hay una muerte cerebral provocada por una insuficiencia hepática. En la cirrosis, que tenemos sus principales causas son las infecciones víricas crónicas, como por ejemplo tenemos también lo que son las hepatitis. Las más fulminantes tenemos que son la hepatitis A, la hepatitis B,
D, si no me equivoco, una hepatitis C, y la D, y en la otra tenemos que son de la infección vírica. Tenemos que tener cuidado con esta, ¿por qué? Porque estas son renuentes, recordemos, es un virus que se intenta mantener encapsulado para que no tenga una latencia bastante insidiosa. ¿Qué es lo que se define como cirrosis? Es un proceso difuso caracterizado por fibrosis y la alteración de la arquitectura normal del hígado para formar nódulos estructuralmente anómalos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros recordemos el significado de fibrosis es un endurecimiento, es decir, que el órgano ya no está hablando como se supone que debe estar, ya no está haciendo toda la parte de metabolización correcta que debe de tener. Entonces se comienza a endurecer y provocar una alteración tanto estructuralmente como funcionalmente. Entonces aquí tenemos una imagen donde podemos ver que tenemos el hígado normal, los canículos biliares se encuentran bien, tenemos las células estrelladas, tenemos la endotelia, tenemos el espacio, ¿verdad?, que ellos tienen, las células de Kupler. Estas células de Kupler que nosotros tenemos acá son las encargadas de excretar y de matar cualquier bacteria o factor insidioso que nosotros tengamos. Y es una manera también de favorecerse, ¿verdad?, la nutrición de él. En cambio, un hígado con una fibrosis hepática, como podemos ver, las células estrelladas se comienzan a ablandar, se pierde lo que es el epitelio, perdón, se pierde lo que es las microvellosidades que tienen, porque acá podemos ver que ya no tienen. En cambio, en la del hígado normal, sí podemos ver, comienza a haber una pequeña alteración de los que son los hepatocitos. Las células estrelladas se comienzan a multiplicar aún más, hay una pérdida de la fenestración y aquí podemos tener que la matriz celular se comienza a poner densa, es decir, todo en él se comienza a propagar de manera inadecuada, provocando así el endurecimiento y la célula del Kupler se comienza a activar, degradando e reconociendo lo que es su propio hígado, atacándolo a él mismo. En hipertensión portal tenemos que el aumento de la resistencia del flujo de sangre portal puede darse debido a causas prehepática, intrahepática y cohepática. Esto tenemos de que la hipertensión portal, recordemos que en anatomía, el hígado, una de las principales y más importantes venas que pasan por él es la vena porta, que esta es la que es una manera de que recoger los desechos también del hígado. Y además es una arteria a la cual nutre y es importante debido a que estas se comienzan a derivar todo lo que son la vena cava superior y la vena cava inferior, ¿verdad? Entonces, por ende, cuando se desarrolla una hipertensión portal se debe tener cuidado con el corazón porque puede ser desencadenado de esto o provocar un daño en los pulmones. Entonces, la hipertensión portal de la cirrosis, cuando justamente el origen del daño es hepático y causa una hipertensión portal. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo los niveles normales de presión que deben de pasar por esa vena, por esos capilares. Entonces se ve un aumento de la resistencia del flujo a la altura de los sinusoides y a la compresión de las venas centrales por la fibrosis. Es decir, como se está endureciendo cuando es causado por una fibrosis que causa por una cirrosis que provoca una fibrosis hepática, al momento de endurecerse, él va a intentar pasar más y más sangre. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la resistencia de los capilares porque se están endureciendo. Entonces, la presión o el volumen de sangre va a aumentar porque él está intentando nutrir o hacer su función normal en lo que es la vena porta. ¿Siguen? La citis, en cambio, tenemos de que el término se alude al exceso de la colección líquida que nosotros tenemos en la cavidad peritoneal. Ustedes no sé si han tenido la oportunidad de apreciar a alguna persona que el abdomen lo tenga bastante gustado, pero no es un embarazo, no es por grasa, sino que si ustedes lo llegan a tocar es una onda cítica, es decir, es agua completamente lo que está dentro. Y esto es malo, ¿por qué? Porque puede provocar una circulación colateral, es decir, el paciente está sufriendo un daño hepático tan grave que se puede, este edema que él tiene, por así decirlo, propagar en todo el cuerpo, que él se comience a inflamar, a tener edema, todo y provocar la muerte por esta citis cuando este líquido no se drena o no es excretado. Entonces, clínicamente solo se puede detectar cuando se acumulan al menos 500 mililitros y se puede lo que va a provocar una distensión abdominal masiva.
lo que les dije de que pareciera que la persona estuviera embarazada, ni más ni menos, pero es bastante exagerado. Y si ustedes miran de que tiene unas venitas a los lados, se le llama lo que es la circulación colateral. Entonces, aquí tenemos una imagen donde ustedes pueden ver que es a causa de lo que es la cirrosis hepática, puede causar que la linfa hepática comience a drenar y comience a provocar la citis en todo lo que es la cavidad abdominal. Y por ende, como un órgano está dañado, va a provocar una hipofunción o una deficiencia en los demás órganos. Hay una esplenomegalia, es decir, hay un agranamiento de lo que es el hígado, el vaso, perdón. Tenemos de que la parte del ombliguito, la vía umbilical, se comienza a inflamar. Tenemos que la varices esofágica, por lo que está en pleno contacto con lo que es el canal del esófago, se comienzan a irrigar, pudiendo provocar lo que es una hemorragia del tubo digestivo alto. Tenemos las pequeñas arañitas que comienzan a aparecer. Todo esto debido a la vena esplénica y a la vena porta, ¿verdad? Que se da, provocando finalmente un daño en lo que es la encefalopatía hepática, que es una inflamación justamente de lo que es el cerebro, y provoca también una atrofia testicular en el caso de los hombres. En el hígado graso nosotros tenemos que hay dos causas. La causa alcohólica, que es la más común que nosotros tenemos, porque hay un exceso de lo que es del consumo del alcohol, y esto va a provocar una deficiencia hepática. Y también tenemos la no alcohólica. En alcohólica, la esteatosis hepática, que es hígado graso, tenemos la hepatitis alcohólica, y la cirrosis pueden producirse sola o puede existir debido al alcohol, ¿verdad? Por el consumo excesivo. En cambio, en la no alcohólica, estas se asocian a síndromes metabólicos como obesidad, como las personas que padecen de diabetes tipo 2, por dislipidemia o por hipertensión. Recordemos que si hay un daño a nivel del corazón, va a desencadenar un daño en el nivel renal, a nivel renal, y puede provocar también un daño en lo que es el hígado por la vena porta principalmente. Es decir, un factor desencadena al otro. También una causa de hígado graso no alcohólica es el exceso de comer mucha grasa. Una persona no puede tener obesidad, pero si come demasiada grasa y quizás no logra metabolizarla, va a comenzar a engordar, pero también va a comenzar a sufrir de dolores y un poco de asco o vómito en lo que es el hígado, debido al exceso de grasa que está consumiendo, que no lo puede metabolizar el órgano. Entonces aquí tenemos las tres causas más importantes que nosotros tenemos. Tenemos el hígado, una de las principales que tenemos es que en la imagen de arriba tenemos un hígado normal, ¿verdad? El hígado normal puede sufrir una hepatitis. ¿Qué es una hepatitis? Una inflamación de lo que es todo el parénquima, ¿verdad? O los lóbulos de lo que es el hígado, una inflamación del órgano. Esto puede provocar una necrosis hepática, una inflamación, y pueden comenzar a haber cambio de grasa. Y más o menos así se mira, como una inflamación y pequeños gránulos que puede tener. Cuando dan ataque repetido de lo que son las hepatitis por una exposición, por virus, por bacteria, porque me transfundieron sangre de una persona que tiene hepatitis, etcétera, eso es lo que va a provocar un ataque repetido, me va a provocar una cirrosis, que esto me va a provocar una hiperplasia, una fibrosis o una muerte hasta por último, provocando una encefalopatía hepática, provocarme el coma profundo y posteriormente la muerte. Pero cuando hay una curación importante de lo que es de la hepatitis, se tiene el cuidado y las recomendaciones adecuadas para que este hígado se regenere y vuelva a ser normal, no hay ningún problema. Puede pasar de lo que es la hepatitis a la estatiosis, que la estatiosis es el hígado graso, ¿verdad? Que hay un cambio de graso y puede provocar una fibrosis perivenular, es decir, las paredes de lo que son las venas que pasan en este lado del hígado se comienzan a endurecer. Pero cuando hay demasiada esteatosis, el paciente no se cura y es a repetidas veces, tenemos que ir a una exposición continua y también puede provocar la cirrosis. La indicación normal se dice de que el hígado pasa de ser esteatosis hepática, produce una hepatitis, después de la hepatitis produce la cirrosis. Estos dos cambios de estatosis y de hepatitis pueden ser reversibles, pero cuando son a repeticiones o
o no se cuida en la persona provocan el daño final, que es la cirrosis, que puede provocar un cáncer. Los trastornos de la vesícula biliar y de la vía extrabiliar, tenemos las enfermedades de la vía biliar, la colelitiasis. ¿Qué quiere decir esto? La colelitiasis son cuando se forman cálculos en los que son justamente la vía biliar, la vesícula biliar. Estos pueden ser por colesterol o puede ser hecho de colesterol o por piedritas pigmentarias que desarrolla el propio hígado. La colecistitis es la inflamación de lo que es el colédoco o la vía biliar. Entonces tenemos la colecistitis aguda, cálculos, es decir, cálculo en la vía biliar, en la vesícula biliar, producen inflamación justamente de la vía biliar y del canal de las vías que se tiene. Y puede tener colecistitis aguda alistásica, es decir, se inflama lo que es la vesícula biliar, pero no es por los riñones, no es por los cálculos que esta tiene. Tenemos la colecistitis crónica, que esta no es nada más nada menos de que es una repetición bastante seguida de lo que es la colecistitis, es decir, se perdura, el paciente se cura, pero vuelve a caer, o simplemente permanece tanto tiempo que ya pasa del periodo de ser de aguda y se clasifica como crónica, donde no se puede curar. Y tenemos los trastornos de la vía biliar extrahepática, que tenemos la colangitis y la coledocolitiasis, que la coledocolitiasis es cuando hay presencia de cálculos en el colédoco, es decir, en una de las ramificaciones que tiene la vía biliar. Y la colangitis es que alude a la inflamación aguda de las paredes de los conductos biliares. Siempre se relaciona con una infección bacteriana como el Escherichia coli, la Klebsiella, la Yersinia, y por lo general cuando se hace un examen se pueden ver que hay de los dos. Y por lo general cuando es de la vía hepática, es decir, que uno de los conductos se pueden encontrar acompañada la coledocolitiasis con la colangitis. Y eso es todo, muchachos.